Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a realizar gráficos simples en Excel. Bueno, vamos a ver cómo hacer tres tipos de gráficos, los más sencillos, en este primer video. Luego, si ustedes necesitan y quieren, pueden pedirme que hagamos un segundo video donde veamos la creación de gráficos mucho más complejos y más elaborados. Bueno, en este caso vamos a crear entonces estos tres tipos de gráficos sencillos y de paso les voy a explicar para qué se utilizaría o en qué caso podemos usar cada uno. Bueno, una vez que tenemos los datos, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el área de datos. En este caso, en este ejemplo, vamos a suponer que tenemos nosotros una tienda y vendemos productos. Entonces el gráfico que queremos hacer es para que nos muestre la forma de venta. Es decir, tenemos dos tipos de forma de venta. Una es en el local y otra las ventas por internet. Entonces, dos formas de venta. Una vez que seleccionamos el área de datos, lo que vamos a hacer es ir a insertar el gráfico. Y acá tenemos algunos de los tipos de gráficos más usados, ¿sí? Columnas, líneas, circular, barras, área, dispersión, bueno, y otros más complejos. Vamos a comenzar por el tipo de datos, el tipo de gráfico en columnas. Este tipo de gráfico es simplemente para hacer gráficos de comparación. Vamos a elegir pueden usar uno sencillito en 2D. En este caso vamos a darle un poco de diseño, así que vamos a elegir este modelo en 3D. Como verán, ya inmediatamente Excel me muestra el gráfico, pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que corregir. Por empezar, estamos viendo en columnas cómo me muestra cada columna un determinado dato. Por ejemplo, esta me estaría mostrando la cantidad de ventas que se realizan en el local y esta la cantidad de ventas por internet. Pero además acá tengo un tercer dato que dice forma de venta, y si se fijan, ese es el título. Entonces Excel se confunde o está graficando mal. Lo que pasa es que no le hemos indicado que este no es un dato del gráfico, sino que es el título del gráfico. Bueno, para eso vamos a cambiarle el diseño del gráfico. Entonces acá hay un sector donde nosotros podemos elegir diferentes diseños, además del modelo que hemos elegido de gráfico en columna, ¿sí? Bueno, estos diferentes diseños tienen ya de forma predefinida, por ejemplo, cómo queremos que se muestre el área de datos, los datos en sí, las líneas de información. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar o queremos indicar que nuestro gráfico en este caso tiene título. Bueno, y vamos a elegir un modelo de gráfico en el cual viene ya con el título. Pueden cambiar igual en diferentes formas, pero obviamente no va a variar mucho según lo que nosotros necesitemos. Bueno, vamos a dejar ese que ya de por sí tiene para colocar el título al gráfico. Forma de venta, pero si se fijan acá todavía esto me está saliendo mal. Entonces lo que vamos a hacer con el botón derecho del mouse y vamos a elegir seleccionar datos, y en este caso lo que vamos a hacer es corregir la selección. Como ya hemos puesto el título por aparte, simplemente volvemos a seleccionar solamente los datos y aceptamos. Y en este caso ya se corrigió el problema ese de los títulos que me ponía como un dato más. Bien, ahora lo que nosotros también podemos hacer es cambiarle un poquito el diseño,
Si se fijan, acá ya vienen algunos diseños preestablecidos que nosotros podemos elegir el que nosotros queramos, ¿sí? Pero además también podríamos nosotros cambiar incluso los colores de cada una de las barras para que tengan una mejor presentación o para que lo podamos diferenciar mejor. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos solamente una de las barras. Fíjense que cuando yo toco me marca cada una de las barras. Entonces hago botón derecho del mouse, voy a formato de punto de datos y bueno, acá tenemos varias otras cosas que en este caso no se las voy a explicar para no hacer tan extenso el video, pero que en un futuro, si les interesa, sí, podemos ver. Si no, bueno, ustedes también pueden ir investigando un poco, ¿no? Color. Bueno, acá cambiamos con el baldecito el color, ¿sí?, de esa barra. Y bueno, como verán, ya ahí me habilitó la parte de etiquetas, indicándome qué color, a qué se refiere cada color, ¿sí?, qué datos. Celeste, mis ventas en el local, y naranja, las ventas que yo hago por internet. Bueno, entonces en este gráfico de comparación, fíjense qué tan fácil yo puedo ver a simple vista cómo es que mi negocio vende muchísimo más, casi el doble, más del doble, ¿sí?, por internet. Y en esta barra de datos yo puedo visualizar más o menos la cantidad, ¿sí?, aproximadamente 10. Y acá, bueno, estamos pasando los 30. Pero si ustedes se ubican con el puntero del mouse, les indica exactamente el valor, ¿sí? 34 ventas y 12 ventas. Bien, todo después en el gráfico es modificable, digamos. Nosotros podemos cambiar los tamaños de fuente, los colores, las posiciones, el color de los bordes, las líneas, sombras, bueno, absolutamente todo. Y obviamente el relleno, incluso podemos poner rellenos degradados, si le quieren poner un poquito de estilo, de diseño, el gráfico, en fin. Bueno, eso ya depende de cada uno y ustedes van jugando un poco con eso. Bien, vamos a ir entonces ahora al segundo gráfico. En este caso, lo que yo quiero hacer es mostrar el tipo de pago. Es decir, en mi local yo vendo de diferentes formas. Pago de contado, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, o también a través de QR, que es lo que se está utilizando muchísimo en estos últimos tiempos. Bueno, nuevamente selecciono los datos y como ahora yo ya sé que voy a tener problema con el título según el tipo de gráfico que ustedes elijan, vamos a dejarlo el título fuera, ¿sí?, para que Excel no me confunda que es un dato más. Y bueno, nuevamente vamos a insertar y en este caso, para este tipo de gráfico vamos a usar el gráfico circular, porque lo que yo quiero que me muestre es en porcentaje, ¿sí?, para yo ver la diferencia entre una forma de pago y la otra. Y podríamos decir que el gráfico tipo torta es por excelencia la forma de mostrar porcentajes, ¿sí? Elegimos este diseño en 3D y ya me va a aparecer la torta. Bueno, fíjense que en este caso a través de los colores yo puedo identificar a qué dato corresponde. Y estamos viendo que, por ejemplo, el azul indica las ventas de contado, que es la mayor cantidad de ventas que se producen en mi local. Y luego también tengo en segundo término con tarjeta de débito. Bueno, está bastante sencillo y pobre, digamos, mi gráfico, así que le vamos a poner un par de cositas más. Nuevamente, acá tengo los diseños dentro de los gráficos de torta, en los cuales vamos a hacer que, por ejemplo, me coloque el título del gráfico
y además que me muestre el valor en porcentaje, porque justamente lo que yo quiero ver es cuánto corresponde ese porcentaje de cada fracción de la torta. Bueno, entonces elijo ese modelo y ahí ya me habilita el título y los porcentajes, ¿sí? Y la descripción de cada uno. Qué bien y qué claro queda el gráfico. De todas formas, ustedes pueden, como ya les dije, modificar, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, darle un poquito de formato a la etiqueta de datos. Y aquí vamos a elegir qué es lo que queremos exactamente que me muestre. Por ejemplo, actualmente me está mostrando el nombre de la categoría, que sería crédito, débito, todo eso. Pero yo lo puedo desactivar o puedo hacer que me muestre el valor. O sea, por defecto me muestra el porcentaje. Un 10%, un 20%, un 30%. Pero si además yo quiero que me muestre exactamente cuánto es ese valor en porcentaje, activo el valor. Y además le vamos a pedir que me muestre el nombre. Y vamos a darle un poco de formato para que se note un poco mejor el gráfico. Entonces vamos a fuente y acá vamos a, por ejemplo, podríamos agrandar un poquito. Vamos a ponerle tamaño 12 y vamos a cambiarle el color de la fuente. Vamos a ponerle, no sé, rojo para que se note un poco más. Incluso pueden cambiarle ustedes otro tipo de fuente. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo agrando el tipo de letra, obviamente ya no entra dentro de la torta. Entonces, si ustedes pueden, por ejemplo, desplazar alguno de los datos, automáticamente ya me indica la referencia a donde corresponde, ¿sí? Pero todo es manejable, configurable, incluso pueden ustedes directamente manejarlo desde acá, desde la parte de formato de texto, y ahí nosotros acomodamos. Bueno, ¿qué otra cosa? También podemos cambiar el diseño, como ya habíamos visto, elegir algunos de los diseños que ya vienen preestablecidos, o bien nosotros ponerle nuestro propio diseño, como ya hemos visto con el otro gráfico. O incluso podemos cambiarle también el fondo, todo depende de qué es lo que quiera cada uno. Bien, bueno, todo es cuestión de jugar un poco, porque también hay que ver los colores que nosotros elegimos para que no se superpongan y bueno, no tenga un poco de contraste y se note, ¿no?, bien el gráfico. Bueno, entonces ahí quedaría. Obviamente que cuando ustedes le ponen ya algún diseño preestablecido, todo lo que ustedes lo habían hecho de forma manual, como que se lo saca. Lo mismo pasa con el tema del título. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, un fondo, cambiar el color de letra. Bien, ese sería entonces el gráfico en porcentaje. Y vamos con nuestro último gráfico. Bueno, en este caso vamos a suponer que lo que nosotros queremos hacer es graficar la evolución de las ventas semanales. Es decir, cómo fui vendiendo yo día por día y cómo fue evolucionando las ventas. En realidad esto me serviría, por ejemplo, para ver yo cómo se producen las ventas durante la semana, qué días caen las ventas, qué días se levantan, como, o sea, una evolución. Entonces, para este tipo de gráficos, la mejor alternativa es un tipo de gráfico que sea lineal, porque yo necesito ver esos datos, ¿sí?, en una línea de tiempo.
Entonces vamos al diseño, elegimos diseño en tipo de líneas y ya inmediatamente me muestra. Como verán, el gráfico básico lo único que me va a mostrar son las cantidades en el eje Y, y en el eje X me está mostrando, digamos, los días. Pero fíjense ustedes que está muy sencillito y medio complicado de entender, así que lo que vamos a hacer es elegir un diseño un poquito más elaborado para que los datos que se muestran se puedan leer un poco mejor. Bien, allí entonces hice que me muestre un título para poner después lo que yo quiera como título. Vamos a ponerle, por ejemplo, evolución de ventas. Y ahora ya me está mostrando con líneas más o menos los datos, pero igual no me sirve ni no es muy claro todavía. Entonces vamos a elegir otro diseño que me muestre un poco mejor los datos de mi gráfico. Bueno, en este caso he cambiado para otro donde me va a mostrar las cantidades. Bueno, tampoco me gusta. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para personalizar exactamente qué es lo que yo quiero que me muestre. Bueno, entonces, por ejemplo, yo quiero que me muestre exactamente la cantidad en cada punto del gráfico. Habilito esa opción y acá fíjense que me sale bien detallado cuál sería el valor de cada uno de los puntos. Entonces, como no me está mostrando lo que yo quiero, lo que vamos a hacer es ir a cambiar el tipo de gráfico. Y en este caso, fíjense ustedes que dentro de las líneas nosotros habíamos elegido el más sencillo. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, que me muestre los valores en cada punto, entonces puedo seleccionar cuál es el que me muestra. Bueno, nuevamente luego tengo la posibilidad de ponerle algún tipo de diseño, cambiarle los fondos, bueno, darle algo de estilo a los títulos, los tamaños, bueno, eso ya depende de cada uno cómo quiere crear su gráfico. En definitiva, lo que estaríamos viendo entonces aquí sería la evolución, ¿sí? El lunes, por ejemplo, tuve una venta de 12, luego el martes subió un poco a 34, miércoles creció hasta 56, luego estamos viendo que, por ejemplo, el jueves decae y el viernes vuelve a remontar las ventas, lo mismo que el sábado, para volver a descender un poco el domingo. Entonces, con este gráfico lo que nosotros estamos viendo es que los días que más se venden son los fines de semana, especialmente los viernes y sábados. Quizás los domingos no tanto porque, bueno, no hay mucha gente, bueno, en fin. Pero fíjense que empieza el día lunes con una venta realmente muy baja. Bien, entonces esto me ayudaría a mí a corregir algunas cosas, cambiar estrategias, en fin, de mi negocio, porque estamos viendo cómo evolucionaría durante la semana la cantidad de ventas. Y esto ustedes lo pueden hacer tranquilamente, por ejemplo, para meses. Yo quiero ver cómo fueron las ventas durante todo el año, en qué meses se vendió más, en qué meses se vendió menos, en fechas importantes, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Trabajador. Bueno, realmente este es un gráfico espectacular que lo pueden ustedes utilizar para hacer análisis de datos y es muy sencillito. Bien, estos serían entonces como que los tres gráficos más simples, más sencillos y más utilizados. Obviamente hay muchos otros tipos de datos, tipos de gráficos que sirven para cosas específicas que, bueno, si ustedes quieren, vuelvo y repito, me dejan un mensajito y yo con gusto les voy a explicar en qué caso, para qué datos o cómo podríamos usar nosotros, por ejemplo, un gráfico de datos apilados, donde yo en un solo gráfico, yo acá, por ejemplo, yo podría mostrar
todo lo que se vendió en el local y lo que se vendió en internet. Pero además, dentro de internet, yo podría especificar lo que se vendió, cuántas ventas hubo en tarjeta, en de contado, a crédito, débito, en un mismo gráfico, ¿sí? Por eso es datos apilados. Bueno, lo mismo otro tipo de gráficos, de dispersiones, sirven para hacer otro, digamos, para graficar datos más complejos, ¿sí? No sé, se me ocurre gastos. Yo durante el año o durante el mes tengo gastos de agua y de luz y teléfono. Bueno, entonces yo quiero ir comparando con líneas de tiempo cómo son los gastos, cómo se van dando, por ejemplo, dentro de un mismo mes o dentro de los meses, mis gastos de agua, de teléfono, de luz, de canal, de cable, en fin, internet, todo en un mismo gráfico. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de compartir, de darle like, y bueno, cualquier duda que tengan me dejan su mensajito y nosotros con gusto le vamos a estar ayudando. Nada más y hasta la próxima. Gracias.